Y mi papá no quería que yo tuviera nada que ver con el arte. Yo estaba estudiando Derecho mientras tenía una beca para estudiar cine. Mi papá no sabía que yo estaba estudiando cine. Mi papá creía que yo iba los sábados a jugar pelota. Hice una reunión primero con mi mamá y ella me dijo, sí, yo me lo sospechaba. Y yo le pregunté por qué, porque tú llegabas con un uniforme limpio. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Y le digo, vamos a hacer una película. Y básicamente yo hice codirección. Recuerdo que en el Congreso de Cine había conocido un señor que se llamaba El Indio. Y le digo, Indio, tengo tanto y quiero hacer esto. Me dice, mándame el guión. Vamos a hacerla, ven para acá. Sin previo aviso salí. Filmar en medio de la pandemia fue una pesadilla, porque los permisos de andar, de circular en la calle no nos llegaron nunca. ¿Cuáles fueron las influencias, como mencionas a Shyamalan, que es muy de tu género? Qué hermosa pregunta. Tengo toda mi carrera esperando a que me la haga. Señores, estamos muy contentos de estar de vuelta dándoles a ustedes contenido de Cinemac, la revista informativa sobre cine aquí en República Dominicana. Hoy tenemos el honor de presentarles a ustedes a un gran director joven dominicano, oriundo de Santiago de los Caballeros. Es el director Ronnie Sosa. Bienvenido, Ronnie. Gracias por tenerme aquí, Iván, de verdad. Y qué bueno que yo inicio a abrir este programa que tenía un tiempo que no se hacía. Qué bueno que estamos aquí. Bueno, Ronnie, yo estoy contento de hacer este show porque, como la audiencia sabe, tengo una preocupación muy fuerte sobre la industria del cine local y que vinimos al país, regresamos a Dominicana con el compromiso de hacer un aporte a la industria y sobre todo de que no solo la industria, porque a veces la industria suena algo frío, detrás de la industria es mucha gente lo que hay y que la gente pueda beneficiarse de lo que el cine puede traer a las comunidades. Entonces, ver gente como tú que también está emprendiendo y haciendo esfuerzo para hacer cine digno en la República Dominicana, nos da mucho placer. Nosotros tenemos ahora la información de que recientemente tienes una película que se llama La Bruja y quiero que nos cuentes algo de eso. Bueno, La Bruja se estrena el 28 de octubre de este mes y realmente es una película que va a iniciar a reabrir el género terror aquí en la República Dominicana, que estaba tú sabes, no se estaba haciendo cine de terror. Y nada, La Bruja se filmó, un 50% se filmó en San José de las Matas, en Santiago. O sea que es una película que está muy conectada a mis raíces y es una película que tiene un elenco extraordinario y me quedo corto, realmente. Tenemos a Manny Pérez, Joni Estrella, Lumi Lizardo, Johanny Sosa, Miguel Ángel Martínez, Fausto Rojas, Guillermo Liriano Vaz, Orestes Amador, Pachi Méndez. O sea, tenemos un cast enorme y son personas que son parte de la industria y que realmente han aportado muchísimo y que la mayoría son de mi región, el Cibao. Eso es algo que yo aprecio mucho cuando los directores tienen la delicadeza y la certeza de elegir gente que represente entornos con los que son familiares. Tú no estás trayendo un extranjero para que te intente ser cibaeño, tú no estás trayendo gente de otro país y eso es importante. Y el hecho de que tú tengas a Manny Pérez, que también es de la región y que tiene ese acento y ese caché que le sale natural, es muy importante. ¿Cómo fue el tema de hacer ese cast tan magnífico que pudiste conseguir? Bueno, en principio se dieron dos factores fundamentales para lograr un cast tan nutrido. El primero fue que teníamos un muy buen guión. O sea, cuando mandábamos el guión a los actores, ellos lo leían y nos decían que sí. Y otra cosa fue que teníamos a un gran productor que es Francis Disla, el Indio, que él hizo un trabajo fuertísimo para lograr que los actores estuvieran en la película. Tú sabes que por ejemplo, en el caso de Manny, que es de Hollywood, era medio complicado, pero el Indio lo logró. Y realmente el guión como que abrió las puertas, porque el guión era, según me describían los actores, fácil de leer, era muy entretenido, es muy entretenido, y entonces como que se le hacía fácil. Lo leían el mismo día teníamos respuesta. El Indio, hay que felicitar también dentro de la gente de la industria dominicana que debemos resaltar lo que hacen. Francis Disla, el Indio, es una persona que ha venido haciendo aporte a la industria, haciendo desde videos musicales de calidad hasta películas
de nivel internacional. Es una facilidad que tenemos nosotros en la comunidad camino a Boca Chica, entre Boca Chica, Caleta, todo eso. Y tiene un estudio ahí de primera, señores, que se puede ir a hacer de todo. El indio está haciendo aporte a nivel de este tipo de películas como la tuya, películas cómicas, películas con asociación internacional que tenía William Levy hace un tiempo haciendo producciones allá. Y de hecho es una de las personas y de los estudios que está de hecho dando la oportunidad que se formen muchachos a nivel oportunidades. Así es. Sí, así es. Si no fuera por el indio, o sea, el indio vio mi trabajo, vio el guión, vio que había posibilidad, vio mi talento y me dio la oportunidad. O sea, realmente sin el indio no estaríamos aquí ahora hablando de La Bruja. Importantísimo. Señores, también la población nuestra debe entender de que el cine, Ronnie, no eres tú, ni soy yo, ni es el camarógrafo. El cine es una industria muy compleja y que conlleva de mucha colaboración y de tener una persona, una productora como Imaco, no sé si se llama la del indio, ¿verdad? Sí. Tener una productora como esa detrás es un asunto que permite que un endeavor, se llama un emprendimiento tan costoso como el cine pueda hacerse posible. ¿Cómo fue el proceso tuyo para tú poder financiar tus películas inicialmente, que tuviste que hacer la primera con tu bolsillo? ¿Cómo fue ese peregrinar para convertirte en el director que hoy eres? Bueno, yo comencé a los 15 años. Comencé a hacer cine en el año 2005 e hice un cortometraje porque a mí me impactó mucho el trabajo que se hizo en Andrea. Yo estuve en un día de esos que mi papá, Johanny Sosa, que es el taxista de Andrea, lo invitaron a ver la película. A mí me llevaron ahí y mi papá me llevó porque a mí me interesaba mucho el tema de las computadoras y todo eso. Y papi me llevó. Cuando yo vi la edición de Andrea, el resultado final, yo dije, wow, ¿y aquí se puede hacer eso? O sea, yo estaba en un campo de Moca, en Villatrina, en Moca. O sea, después de Moca, un campo más profundo. Y esa gente estaba editando una película ahí. Entonces, en ese momento yo dije, wow, o sea, aquí se puede hacer eso. Y me impactó al nivel que me puse a hacer un cortometraje. Pero entonces cuando hice el cortometraje ni siquiera lo terminé, porque yo no había estudiado nada, absolutamente nada de cine. Yo vi lo de Andrea y dije, hay que hacer cine, pero ¿qué sabía yo de nada? Entonces no lo terminé el corto. Y me puse a revisar el trabajo y me di cuenta de todas las carencias que yo tenía, pero yo no sabía por dónde empezar. Entonces comencé a hacer cursos online tratando de atacar esas debilidades y todo el proceso hasta llegar a la universidad yo me la pasé haciendo cortometrajes. Por eso yo tengo una cantidad enorme de cortometrajes realizados. Yo he realizado más de 50 cortometrajes como director. Wow. O sea que, porque yo lo que hacía era que constantemente todos los meses me ponía a hacer un corto, todo ese tiempo hasta llegar a la universidad. Y siempre buscando dónde era el defecto, dónde fallaba. Yo decía, ok, fallamos en sonido. ¿Por qué fallamos en sonido? Hacíamos una investigación, buscábamos personas tratando de aprender. Prueba y error. Sí, exactamente. Entonces ya llegó el punto de entrar a la universidad. Irónicamente mi papá es artista y mi papá no quería que yo tuviera nada que ver con el arte. O sea, él veía el cine como un hobby, pero él me decía, tú tienes que estudiar Derecho, tienes que ser abogado. Qué cosa, ¿eh? Y yo mismo me creí la idea. Yo decía, yo voy a ser abogado. O sea, todo el cine es porque es un hobby, ¿verdad? Entonces yo inicio Derecho y cuando inicio Derecho duro más o menos un año y al año una persona me llama y me dice, hay una posibilidad de una beca para estudiar de forma semipresencial en Chile. Yo iba a estudiar en la Universidad de Chile, desde aquí, desde República Dominicana, cuando no existía Zoom ni nada de eso, ni había pasado pandemia. Y entonces él me dice, hay una beca, y yo le decía, oye, pero hay una beca que sea no sé, de actuación, porque me interesaba la actuación. Y él me dijo, no, hay dirección de fotografía y dirección de cine, dirección cinematográfica. Y yo dije, déjame intentar. Y postulé para dirección cinematográfica y me eligieron.
Entonces la beca se hizo efectiva. Entonces yo estaba estudiando Derecho mientras tenía una beca para estudiar universitariamente cine. Y yo llevaba tanto el Derecho como el cine de forma simultánea. ¿Y cuándo te torciste? Bueno, resulta que me pasó que yo notaba mis calificaciones en cine eran perfectas. Yo tenía el índice altísimo, pero en Derecho yo no tenía el índice tan bueno. Y era porque yo no estaba como aplicado al Derecho. Yo iba por ir, porque mientras tanto la beca se mantenía en secreto. Mi papá no sabía que yo estaba estudiando cine. Mi papá creía que yo iba los sábados a jugar pelota, porque era los sábados, el día completo que hacíamos como una teleconferencia. Y yo me integraba a un grupo más de compañeros que también habían recibido la beca y tomábamos las materias así. Entonces era un desafío porque yo me iba con el uniforme de pelotero y entonces me cambiaba la ropa y entraba a coger clases aquí en Santo Domingo. Entonces nada, después de un tiempo llega el momento de yo graduarme, ya me estoy acercando a la tesis y todo ese proceso, y entonces yo digo, yo no puedo seguir con Derecho, porque ya Derecho yo lo llevaba arrastrado. Entonces lo que hice fue que dejé Derecho, sin que mi mamá y mi papá se dieran cuenta, y con la complicidad de mi abuela ella me ayudaba a yo venir para acá, para Santo Domingo, los pasajes, todo, y ella sabía todo. Los abuelos de apoyadores Sí, siempre, ¿verdad? sí, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de graduarme, ya yo tengo que decirle a mi papá y a mi mamá que yo no me voy a graduar de abogado, sino de cineasta. Entonces, nada, hice una reunión primero con mi mamá para que ella me ayudara con mi papá. Y ella me dijo, sí, yo me lo sospechaba. Y yo le pregunté por qué, porque tú llegabas con un uniforme limpio. O sea, yo me llevaba el uniforme. ¿Y qué pelota fue esta? Exacto, ¿y qué era el uniforme? ¿Qué pelota es esa que tú llegas todo limpio de un play? Yo dije, ese fue uno de mis grandes desaciertos en mi coartada, que no se justificaba. Debí como coger el uniforme y ensuciarlo, ¿verdad? Claro. Pero nunca lo hice. Entonces mi mamá sí sabía y se dio cuenta y no me lo decía. En el caso de mi papá, entonces le hablé, pero ya cuando mi papá escuchó eso, no reaccionó mal ni nada, simplemente me dijo, ok, ¿cuándo te gradúas? Yo me gradúo en junio. Ok, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y me quedé, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Porque ¿cómo yo voy a producir dinero? Y entonces, porque en ese momento yo me gradué en 2010. Entonces, en ese momento, no, 2011. En ese momento se estaba hablando de una ley de cine. La ley de cine creo que la promulgan en noviembre, el 28 de noviembre. Yo me gradúo en junio. Entonces, del 2011. Entonces se estaba hablando de la ley de cine, pero todo el mundo... Entró en vigencia, pero a tarde en ese año. La primera película se hace en 2012, que es El Rey de Najayo. Entonces, yo en ese momento, todo el mundo hablaba de la ley de cine como algo negativo, por lo menos en mi entorno. Se hablaba de que la ley de cine iba a regular rígidamente, que iba a pasar como pasa en muchas cosas en nuestro país, que la cuña, que el hijo de qué sé yo quién. No se entendía que la ley de cine iba a tener las características que tiene ahora, que es realmente algo totalmente imparcial. La ley de cine es totalmente de incentivo y realmente no discrimina a nadie. Por lo tanto, pero en ese momento se entendía que iba a ser así, por cómo las cosas se manejaban en nuestro país en ese momento. Entonces, cuando sale la ley de cine, yo tengo que responderle a mi papá la famosa pregunta, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y entonces como que comienzo a buscar como la forma, pero no encontraba cómo vincularme a la ley. No conocía muy bien la ley, no conocía nada de impuestos, por eso yo siempre digo, en todas las universidades debe dar, y en las escuelas debe darse educación financiera. Uno sale del bachillerato y no sabe lo que es un impuesto, lo que es pagar impuestos, ITEVI, impuestos sobre la renta, uno no sabe nada de eso. Eso hay que cambiarlo. Entonces, particularmente yo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, en 2012,
yo digo, me veo en la necesidad porque mi papá me está viendo y yo estoy en la casa y no estoy haciendo nada. Entonces yo como que coordino con un grupo de amigos y le digo, vamos a hacer una película de terror que sea de metraje encontrado. No sé si recuerdas estas películas, La Bruja de Blair, Actividad Paranormal, que es que la cámara se hace creer que es natural, que no pasó, que no es una historia, que es como material, pietaje filmado por accidente. Metraje encontrado, que es como se llama el género. Entonces yo decidí hacer esa película con ese formato porque el presupuesto que nosotros teníamos era de 250,000 pesos. Yo logré conseguir una inversión y esa inversión la utilizamos para hacer esta película. Entonces, básicamente, rodamos esta película en 17 días, que se llama Críptico. Los trailers están en YouTube. La película era de mi género favorito, el terror, y básicamente yo hice codirección, porque yo no me sentía suficientemente preparado como para dirigir yo solo un largometraje. Entonces busqué a uno de mis mentores, Ariel Vargas, que fue la persona que me dio todos los libros de cine, todas las películas, me la enseñó. Él fue el que construyó mi gusto cinematográfico. Entonces él codirigió junto conmigo e hicimos la película. Nos dividimos las escenas. Mira, esta escena la diriges tú, esta escena la diriges tú, y así lo hicimos. Y entonces la película salió y no le fue nada bien porque era una película de 250,000 pesos. Logramos llevarla a la Cinemateca Nacional, la estrenamos ahí y básicamente ese fue el recorrido de Críptico por el mundo. Ya luego de eso, entonces comencé a trabajar, vine para Santo Domingo y comencé a trabajar en reality shows, en series de televisión. Específicamente trabajé en uno muy importante que se llamaba Buscando Actores, donde yo pasé de ser asistente de producción y me convertí ya, al final yo era productor de campo. O sea, fui creciendo dentro del mismo reality show. Y al final, entonces ya luego de eso, en 2014 que terminó ese proyecto, yo digo, yo no quiero seguir trabajando más en la televisión. Porque como que la televisión no era como mi entorno natural. Yo me sentía más cómodo en el cine. Entonces comencé a buscar la forma de hacer una película con más presupuesto, ideando. No iba donde la ley de cine porque no conocía a nadie a quien presentar. Yo ya en ese momento, en 2014, ya yo hablaba con todos los empresarios que yo conocía. Les decía, mira, la ley de cine, no sé qué. Pero todavía yo no conocía bien el asunto. Pero tanto tú como los empresarios todavía no están familiarizados con la ley. Y menos en Santiago. En Santiago era muy difícil vender. Todavía para La Bruja lo fue. Cuando yo intenté buscar inversionistas en 2020 para La Bruja, en 2019-2020, se me hizo difícil. Tan difícil como lo fue en 2014. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2015 se me ocurre, ven acá, yo era profesor, y decía, ven acá, pero estos estudiantes que pasan por la escuela de mi papá tiene una escuela que se llama Soles, de actores, y yo decía, todos estos estudiantes salen, nosotros hemos egresado ya más de 400 estudiantes. Entonces, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? No les dan la oportunidad. Entonces se me ocurre hacer un proyecto crowdfunding para hacer un largometraje con esos mismos estudiantes. Hicimos una convocatoria para atraer más personas y ahí nació el proyecto New Talent, que logró convocar 107 actores, de cuyos 107 actores se quedaron 52. ¿Cuál era la idea del proyecto? Sencillo. Nosotros íbamos a hacer una serie de eventos profundos para reunir el dinero suficiente para hacer la película. La película se llamaba Reina sin Corona. Cuando la idea era que los concursantes, los chicos, pasaban 3 meses educándose, formándose, y al final de los 3 meses nosotros elegíamos, debido al desempeño, elegíamos quiénes debían ser el protagonista, coprotagonista y así. Luego de que yo tenía el cast armado, yo escribía el guión.
¿Te entiendes? O sea, no es así que se hace, para que sepan. O sea, básicamente yo tenía la premisa de Reina sin Corona, ¿qué iba a hacer? Yo sabía lo que iba a hacer, pero yo no sabía quiénes iban a ser los actores ni nada. Entonces, cuando tuve el cast ya seleccionado, comencé a escribir basado en ellos mismos, los actores. Escribí el guión completo basado en eso. Entonces, al final logramos reunir 600,000 pesos para Reina sin Corona. El plan era reunir 5 millones de pesos, pero nunca se logró. Entonces, con esos 600,000 pesos decidimos hacer la película. La hicimos y ya en el año 2017, la rodamos 2015, diciembre de 2015. Duramos un año editándolo, un año entero hasta el 24 de diciembre del 2016. La mandamos a Funglode el 31 de diciembre, o sea, al Festival de Cine Global, y en enero estrenó en el festival. Y fue un gran acierto porque la película fue sold out, se presentó en Santiago y en Santo Domingo, y nos habilitaron 4 funciones más. Habían 2, nos habilitaron 4 funciones más de tanta gente que iba. Y las 6 funciones fueron sold out de la película. Y ya luego de eso, entonces yo dije, tengo que coger plomo porque no puedo seguir trabajando independiente, porque fue muy sacrificado. Yo invertí un año entero en editar Reina sin Corona. Un año que yo no hice más nada que editar Reina sin Corona. Gracias a Dios, mi papá me respaldó en ese proceso, pero fue complicado. O sea, luego de que yo terminé la universidad, para mí, Reina sin Corona fue otra universidad hacer esa película. Y bueno, en ese proceso yo hice una especialidad en efectos especiales en Full Sail University, hice también una especialidad en guión allá mismo, y también hice un curso muy especializado que hizo la DG Cine de guión, de ficción, que es uno de los mejores cursos que he tomado. Duró 11 meses, respaldado por la DG Cine, y realmente fue un curso fuertísimo que me permitió llegar al nivel, pulir lo que había aprendido en Full Sail en la universidad y llevarlo al nivel que está ahora, que me siento realmente muy seguro de mi trabajo a nivel de guión. Entonces, nada, en conclusión, llega el momento de hacer La Bruja. Yo comienzo en 2018 y mi estrategia fue, que la voy a compartir al público, fue que en vez de buscar aliarme a cineastas desde el inicio, me alié a contadores. Comencé a buscar contadores. Contadores que a su vez eran los contadores de empresarios. Empresarios que pagan impuestos sobre la renta y que eran prospectos para invertir en ley de cine. Yo comencé a reclutar contadores de la mano de mi socio, Julio Grisanti, en noviembre. Comenzamos a visitar contadores y le proponíamos la ley de cine desde el punto de vista financiero. Nada de qué trata la película, nada de eso, financiero. Cuando logramos reclutar la suficiente cantidad de contadores, entonces reunimos una parte del presupuesto, específicamente 21 millones de pesos. Y ahí mismo, cuando reunimos todo ese dinero, en febrero comenzaron a rumorearse la idea de que había un virus en China y nosotros no sabíamos lo que era y de ninguna forma pensamos que nos iba a afectar de ninguna manera. ¿Cuál habrá sido ese virus? No, creo que el público no sabe, pero vamos a ver. Nada, el punto es que en febrero comienza la parte de que comienza este asunto y nosotros nos comenzamos a preocupar. Queríamos hacer La Bruja, pero nos dábamos cuenta que por como las cosas iban desarrollando, se iba a ser imposible reunir el resto del presupuesto. La Bruja costó $1 millón. Entonces, reunir el resto del presupuesto implicaba buscar 2 veces más lo que ya se había conseguido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decimos, bueno, vamos a hacer un documental. Entonces, vamos a usar este dinero y vamos a hacer un documental. El documental era en Japón, ya yo lo tenía armado desde hacía muchísimo tiempo. Y ya tenía el CPND, todo listo, vamos a darle. ¿Qué sucede? Que cuando decimos, vamos a comprar los vuelos, mi socio Julio me dice, Ronnie, mira, yo no sé por qué, pero yo tengo la impresión de que ese virus va a escalar. No compres los vuelos. Dame aunque sea hasta el miércoles. Nosotros nos reunimos un viernes.
El martes sale el presidente Danilo Medina diciendo que va a haber una cuarentena, un toque de queda y no sé qué. Y el miércoles pararon el primer crucero de turistas en Japón. Y el proyecto de ese documental se paró. De hecho, agradecele a Crisanti que te puso los Julio, frenos. sí, no, Julio es mi socio y va a tener que bautizarme 2 muchachos por lo menos. El punto es que nosotros llegamos hasta mandar el correo de G-Cine para solicitar el PUR. El PUR es el permiso único de rodaje para comenzar a filmar. Y gracias a esa advertencia paramos todo. Pero teníamos todo el dinero de filmar el documental y lo teníamos ahí. Y teníamos, tú sabes que por la naturaleza de la ley hay una fecha límite. Tope para consumirlos. Para usar los fondos. Yo me estaba volviendo loco, como tú podrás imaginarte. Y entonces recuerdo que en el Congreso de Cine había conocido un señor en persona que se llamaba El Indio. Y él me había dicho, si tú un día tienes una película, yo tengo un estudio y tengo todo. Yo no había visto el estudio ni sabía nada de eso. Eso se había quedado como en mi memoria. Entonces a finales de marzo llamo al Indio y le digo, Indio, tengo tanto y quiero hacer esto. Me dice, mándame el guión. A las 3 horas me llama. Vamos a hacerla, ven para acá. Y yo digo, pero yo no vivo en Santo Domingo. ¿Qué? Yo vivo en Santiago. Ah, y como que se queda pensando, como, concha, le vive en Santiago. Porque como que hay una visión de que nosotros vivimos como en otro universo. Y realmente nosotros vivimos a 3 horas de aquí. No es tan complicado. Entonces yo le dije, mira, nos vemos a las 7 de la noche en tal mall. Y él me dice, está bien. Salí, sin previo aviso, salí. Me reuní con él. Hablamos y él me dijo, mira, podemos hacer la película. Vamos a usar el dinero que ya tú tienes y vamos a ir buscando el dinero sobre la marcha. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo sobre la marcha? Él sabe mucho de eso. Sí, mientras llegue la fecha de rodaje, vamos a ir buscando el dinero. Vamos a iniciar, pero no hay una garantía de que se dé. Pero vamos a comenzar a gastar. Y yo me quedé como, Dios mío, ¿y ahora? Pero él tenía una convicción. Y recuerdo que en abril lo llamo y le digo, Indio, mira, esto de la cuarentena va para largo, yo no creo que podamos hacer esta película. Ya yo tenía hasta junio para entregar el dinero. Y me dice él, oye, una frase que él dice mucho, las oportunidades están justo después de la frontera del miedo. Tienes que tirarte. Y yo hice así, hablé con mi esposa, con mis socios, más específicamente con Julio, y dije, señores, vamos a dar este salto al vacío. Vamos a grabar esta película en plena pandemia. Y en ese momento yo hice así, me encomendé a Dios y le dije, Indio, mira, quita la cuenta, vamos a hacer la película. En agosto comenzamos la preproducción. En septiembre empezamos a filmar, el 14 de septiembre, y en octubre ya había película. Entonces, nada, postproducción, y para que tú veas cómo son las cosas de la vida, en menos de una semana vamos a ver esa película en el cine. Aleluya. Porque decidimos lanzarnos, porque decidimos tomar el riesgo. Para que tú te hagas una idea, filmar en medio de la pandemia fue una pesadilla. Porque los permisos de andar, de circular en la calle no nos llegaron nunca. Nunca nos los mandaron. Había una demanda tan grande de eso que nunca llegó. Y nosotros filmábamos y a las 6 de la tarde, que era el toque de queda, salíamos todos. Y a ver quién agarraban preso, quién no. A ver cómo resolvían cuando agarraban a uno preso, cómo el mismo Indio iba y lo salvaba. Y pruebas cada 4 días. Pruebas del COVID. Constantemente. Entraba una gente nueva al set, prueba del COVID. Antes de entrar al set tenía que hacerse la prueba del COVID y cuando
Cuando salían los resultados, bueno, pues sabíamos si sí o sí no. Gracias a Dios, solo se enfermó una persona. Después de ahí, yo todas las semanas rezaba de que los resultados del COVID no llegaran como que uno de los actores tenía COVID. Porque si pasaba así, había que parar la filmación. Gracias a Dios, nunca pasó. Solo se enfermó un miembro del crew. Después de ahí pudimos hacer todo el proceso. ¿Te sirvieron las oraciones? Porque de hecho, gente como Pinewood, que tenía una burbuja aquí, tuvieron más situaciones que ustedes. Así que da gracias por esa fortuna de que pudiste rodar tu película en pandemia. Que nada, mira, los estudios, Ronnie, que tuvieron que cerrar y cesar operaciones innumerables. Nosotros tuvimos la suerte de que se estaba filmando Old, la de M. Night Shyamalan. Todo lo que ellos estaban haciendo allá, nosotros lo estábamos copiando. O sea, nosotros nos llegaban los rumores de cómo era el protocolo de ellos y nosotros copiábamos ese protocolo. Y gracias a eso fue que nosotros pudimos hacer la película. O sea, nosotros, lo bueno fue que rodamos 2 semanas en Sajoma. En Sajoma nunca llegó la pandemia. O sea, en Sajoma quizá uno que otro contagio, pero la gente nunca supo lo que nosotros estábamos viviendo en las ciudades. Y realmente en ese proceso fue un gran desafío, porque mira, dirigir con mascarilla es difícil, tú te sientes limitado por tu voz y por el hecho de que no te están viendo gesticular. Tú tienes que dar una especie de feedback de todo y era un proceso. Y en el caso de los actores, corte la mascarilla de una vez, va, manito limpia. O sea, era incómodo. Yo creo que esa fue una de las dificultades más grandes de la película, porque realmente la película no tuvo ningún problema. El indio me decía a mí, ¿cuándo es que yo voy a trabajar? Porque tú sabes que el productor lo que hace es resolver problemas. Así es. Y la película no pasó nada. O sea, tú sabes que en la película siempre se daña una cámara, se embroma una luz, se choca una gente. Pasa, porque el cine es complejo. Así es. Y entonces en nuestra película, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada. Las oraciones te funcionaron. Sí. Mira, Ronnie, ahora que tú mencionas a Shyamalan, ya hemos hablado de la industria local, hemos hablado de tu proceso para hacer tu película. Ahora yo quiero que demos rápidamente un viajecito para atrás. ¿Cuáles fueron las influencias? Como mencionas a Shyamalan, que es muy de tu género. No sé si tú consumiste a David Lynch y cuáles son las personas que fueron fundamental para tu formación como director y guionista. Bueno, qué hermosa pregunta. Tengo toda mi carrera esperando a que me la hagan. Mis influencias son M. Night Shyamalan, específicamente con El Sexto Sentido y La Aldea. Son mis películas favoritas de él. Las he visto 800,000 veces. Stanley Kubrick, específicamente El Resplandor, me encanta. Y Barry Lyndon. ¿Cuál es el título de inglés de Resplandor? The Shining. The Shining. Y Barry Lyndon. Sí, eso es una fotografía, eso es una pintura en la pantalla. Es una pintura, es una belleza. Eso es genial. Entonces, ya luego de eso tengo la influencia de David Fincher. Ah, tremendo también. Sí, La chica del dragón tatuado es una de mis películas favoritas de él y de Social Network. Yo, diciéndote así a nivel técnico, un trabajo que copié de Kubrick es su forma de dirigir a los actores. Yo trato de darle las emociones a los actores, yo como director, como yo quiero que ellos se sientan en la película. No, la idea es que, por ejemplo, en el caso de La Bruja, la niña Irene Tamburini, que es Sara en la película, yo la mantenía asustada. O sea, yo literalmente le dije al crew, asústenla todas las veces que ustedes pueden. Donde quiera, háblenle duro, asústenla, manténganla tensa. Y yo colaboraba en ese proceso. Como Shirley en The Shining. Ajá, exacto. Ese fue el proceso que saqué de Kubrick. Y también el hecho de repetir tomas. Yo repito mucho las tomas. Cuando vean La Bruja, cuando tú veas La Bruja, se van a dar cuenta la precisión que hay en la película. A nivel del blocking, o sea, moviendo los actores, hay mucha precisión. Que es algo muy difícil de hacer cuando hacemos cine caribeño, tú sabes. O sea, el hecho de que todo es tan rápido, ¿verdad? Entonces yo trato de que las cosas como que queden como en su punto, como que
Me gusta hacer muchos one-ers, que son tomas secuencias. Entonces en esos one-ers me gusta mover mucho los actores y los elementos y la composición para que queden todos como que se alineen, como si se alinearan los planetas. Entonces eso lo saqué mucho de Kubrick. Y también los planos, los primeros planos o planos medios fijos del actor contemplando cuando está pasando por un proceso. Para mí ese plano de Kubrick, que yo lo uso, te da como ese espejo como audiencia. En ese momento, cuando hay silencio, el personaje simplemente está sintiendo, yo le doy a la audiencia el chance de ver en el alma del actor, del personaje, y reflejarlo con ellos mismos. Que ellos, como que la emoción de la película la transfieran ahí. ¿Te entiendes? Como que la idea es como que ese sea el espejo de ellos. Entonces, en el caso de David Fincher, a mí me gusta mucho componer con dolly, con movimiento de cámara. O sea, a mí me gusta hacer el máster con dolly, y después que tengo el máster montado, entonces construyo todo en base a ese movimiento de cámara. Y insisto, el tema de la precisión. Y Shyamalan es su forma de escritura, su forma de escribir. La Bruja tiene 2 giros importantes en la trama y lo van a ver mucho la influencia de Shyamalan en esa película. Y nada, ¿qué te digo? La ley de cine me permitió explorar esos autores que son parte de mí, que en películas anteriores no podía porque teníamos muchas limitaciones técnicas, pero en esta no, yo tenía plena libertad. Entonces hice un esfuerzo para tratar de crear ese sistema. Y nada, o sea, no creo que pueda existir un artista sin tener influencias. Los artistas tenemos que tener influencias porque venimos de algo siempre, porque la creatividad es la transformación realmente. Entonces como que me siento muy identificado con eso. Y creo que te puedo decir una cosa que me sentí muy identificado contigo al principio, que decías como que estabas fuera del país y volviste aquí, que particularmente yo, cuando estudié en Full Sail, a mí me llovieron las propuestas de trabajar allá en Estados Unidos. Y volví al país y mi papá me preguntó por qué no aceptaste las propuestas de trabajo de Estados Unidos. Y yo le dije, porque aquí yo soy necesario. Aquí me necesitan. Allá yo voy a hacer uno más, pero aquí me necesitan en mi país, República Dominicana. Y nada, ese ha sido mi trayectoria, más o menos. Y soy joven, lo que tengo son 31 años. La gente cree que yo soy más viejo, pero realmente no es así. Y he tenido la oportunidad de formar mucha gente y de colaborar con muchas personas. Tengo la dicha de que ahora mismo mi esposa, Viviana Bautista, es mi productora, contadora y jaladora de orejas profesional en mi vida. Y tengo un alumno que se llama Isaac Morantus, que fue el que editó la película La Bruja, que ha hecho un trabajo extraordinario. Ustedes lo van a ver. Quedó muy bien la edición de la película y realmente él le ha dado un salto profesional increíble. Y yo me debo a toda esa gente. Te he mencionado muchísimas personas, el Indio, Julio Grisanti, mi papá, mi esposa, mi socio Isaac, tu abuela apoyadora. Mi abuela apoyadora. Yo, si soy algo ahora, es por esa gente, porque ellos me han puesto cada uno como un pedacito. Y si algún día llego a ser un gran artista, no dejaré de mencionar a toda esa gente que me ha apoyado, de verdad. O sea, y me conmueve muchísimo porque en un mundo donde hay tan pocas oportunidades para nuestro medio, que es el cine, tú tener una mano amiga que llega y te dice, sí, vamos a darle. Yo te voy a ayudar. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero te voy a ayudar. Eso es increíble. No tiene precio, no tiene precio. Es un océano de felicidad para mí. No tiene precio. Ronnie, mira, finalmente, rapidito vamos a hacer un par de cosas. Lo primero es que me voy a identificar con lo que dijiste antes. Cuando yo me fui a hacer cine, yo tampoco dije que iba a hacer cine. Yo pasé de comunicación a cine, de Tennessee a Nevada. Y cuando mi mamá se enteró, dijo, ¿y qué es lo que es eso?
para que tú entiendas que estamos identificados en Sí. ese sentido. Finalmente, ¿cuáles son esas películas que marcaron la trayectoria de Ronnie? Ya fuera los directores, ¿qué película, El Exorcista, de tu género, qué película te marcó a ti como cineasta? El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Es una película muy importante. Abre el neorrealismo italiano y a mí me impacta todavía. Yo la veo y lloro. Tremenda película. Inteligencia artificial, AI, AI. que la empezó Kubrick Y la terminó dirigió Spielberg. Así es. me marcó muchísimo. El Prestigio de Christopher Nolan, me encanta esa película. Con Christian Bale. Sí, realmente es una película que habla mucho de la persistencia que yo mismo tengo. Por eso me identifico tanto. Y la otra es Whiplash. Tremenda también, reciente de ahora. Reciente, que es también muy parecida a lo que te digo. Yo soy una persona muy parecida al baterista de Whiplash, que yo entreno, ensayo, constante, y algunas veces me destruyo a mí mismo para perfeccionar mi trabajo. Y por eso esas dos películas, El Prestigio y Whiplash, me gustan tanto, porque es como siempre ando buscando eso, la perfección. Yo sé que no la voy a lograr, porque nadie es perfecto, pero es muy noble la búsqueda de la perfección. Hasta aquí esta entrega de hoy de Cinemag. Hemos retomado este proyecto con el director dominicano Ronnie Sosa, quien tiene proyectos sumamente interesantes, así es que será hasta la próxima entrega de Cinemag.